médula, principalmente lo que es la rama oftálmica y la nasociliar. Y esta pues va a tener un 76% de probabilidad de tener complicaciones oculares. Entre ellas se encuentra lo que es la queratitis, la uveitis anterior y la hirosiclitis. Igual se encuentra otro síndrome que se llama el síndrome de Ramsay-Hunt, que este igual va a afectar a los pares craneales 7 y 8, el facial y el vestibulocochlear, y lo que es va a provocar una parálisis de Bell, una zoospheroticus, y lo que son vesículas en el paladar blando, una disminución de la secreción lacrimal, atragia temporomandibular, lo que son parestesias con disestesias y lo que son acúfenos, hipoacusia y vértigo. Y bueno, las lesiones van a aparecer principalmente en lo que es la mandíbula, el cuello y lo que es el oído externo. Bueno, miren, estos signos son importantes, sobre todo el de Hutchinson, porque hay veces en que los pacientes pueden tener las manifestaciones así, o sea, hemicraneales, semifaciales, etcétera, pero si no aparecen estas lesiones, el signo de Hutchinson es que las lesiones aparezcan en la punta de la nariz. Si aparece en la punta de la nariz es que ese signo de Hutchinson está presente. Entonces eso nos habla de que ese paciente probablemente va a tener alguna complicación ocular. Entonces esto es importante para el tratamiento, ¿sí? Porque van a ver igual al final del tratamiento pues que algo leve, pero pues, si ustedes ven desde el inicio que tiene lesiones en punta de la nariz y está ahí en mi cara, tienen que ser más agresivos con el tratamiento, ¿no? Y el síndrome de Ramsay-Hunt también, porque es muy, muy sintomático. Los pacientes llegan con vértigo, llegan con náuseas, a veces son incluso hospitalizados por otras causas antes de que aparezcan las lesiones. Entonces, cuando ustedes vean eso y el paciente refiera mucho ese dolor y que no puede tragar, pues revisen siempre también la mucosa oral, porque muchas veces ahí aparecen las lesiones antes de que aparezcan por acá por fuera y que ya no digan, pues no esté gritando, es un herpes zóster, ¿no? ¿Ok? Uh-huh. Ay, espérenme, acá. Ok. A ver. Bueno, entre los datos histopatológicos de laboratorio, pues va a mencionar lo que en datos histopatológicos que va a aparecer una vesícula intraepidérmica que va a estar formada por degeneración balonizante que va a contener fibrina, leucocitos, células epiteliales y lo que son eritrocitos. Y en lo que es en la dermis media y superficial, pues se van a observar lo que son infiltrados inflamatorios, perivasculares, perianexiales y preneurales. Mencionaba para lo que es laboratorio, pero pues ya sabemos que principalmente el diagnóstico pues va a ser lo que es clínico. Entonces estos métodos auxiliares pues solo nos van a servir para confirmar. Mencionaba lo que era el citodiagnóstico de SAN, que va a mostrar células multinucleadas muy grandes, que va a tener citoplasma condensado en la periferia y con cuerpos de inclusión. Igual el que nos va a servir más específicamente pues va a ser la microscopía electrónica, la inmunofluorescencia, la PCR y el cultivo, que estas van a ser más específicas para poder encontrar el herpes zóster. Si realmente ven los datos así histopatológicos y el citodiagnóstico de sangre, igualmente lo vamos a encontrar exactamente igual en el herpes simple y el herpes zóster, ¿no? O sea, aquí la clínica es muy importante, pues casi no nos seguimos así por un estudio de laboratorio, sobran casos muy especiales, pues ya se solicita PCR o una inmunofluorescencia, etcétera, ¿no? De hecho, mencionábamos la PCR por cuando ya está diseminado y pues hay se ha presentado muchas veces el herpes zóster, pues ya puede ser relacionado con otra enfermedad igual. Sí, aquí lo que hay que ver es esto, o sea, si aparece un herpes, generalmente el herpes zóster cuando aparece diseminado, o sea, siempre vamos a ver el cuadro inicial, así, por ejemplo, aquí en el tórax, ¿no? O el paciente lo refiere que apareció primero en un sitio y días después, pues ya se disemina. Así es generalmente como aparece el herpes zóster diseminado.
Aquí lo que hay que ver, o sea, hacer estudios es para buscar, o sea, cuál es el factor en la inmunidad en ese paciente que puede estar favoreciendo esto, ¿no? A veces el paciente, incluso a veces pasa que el paciente no se conoce que es diabético o no se conoce que tiene VIH o no se conoce, entonces tenemos que checarlo. Sí, o sea, el herpes zóster muchas veces nos abre las puertas de otros diagnósticos que tengan los pacientes. Ok. No sé qué tiene, no cambia. Bueno, siguiendo ya con el tratamiento, pues la bibliografía mencionaba que como pues va a ser un cuadro que va a desaparecer de manera espontánea, pues no va a durar de 2 a 3 semanas. Lo principal pues es aliviar el dolor del paciente y recomendaba pues si el dolor es muy leve pues que apliquemos aumentos con agua de vegeto, solución de buro y igual té de manzanilla para después de aplicarlo pues le ponemos talcocicle. Y mencionaba igual que cuando era un dolor pues más o menos leve pues recomendaba lo que era el ácido acetilsalicílico o el paracetamol. Y cuando, bueno, no sé por qué menciona el corticosteroide prednisona, porque igual, o sea, dice que no es recomendable usarlo, pero mencionaba que era bueno si lo combinábamos con los antivirales para poder quitar cuando es un dolor muy, muy fuerte. O sea, para prevenir lo que es la neuralgia posherpética, ¿sí? Exacto. O el algia. Yo realmente pienso que mientras que no conozcan las condiciones de ese paciente, si es un paciente diabético, pues no le vamos a dar prednisona. Primero tenemos que ver que esté compensado, etcétera, ¿no? Controlado. Yo casi no lo uso, realmente no lo uso. Se puede manejar en estas dosis, pero es solamente como una prevención de la neuralgia, nada más, por el efecto desinflamatorio que tiene. Acuérdense, bueno, ahorita vamos a ver la principal complicación que tiene precisamente es la neuralgia posherpética, ¿no? Sí, me salté una diapo, permítame. Bueno, en el diagnóstico diferencial mencionaba que vamos a poder distinguirlo entre lo que es herpes simple, el eritema multiforme, la dermatosis medicamentosa, el prurigo apoyar, el eczema alérgico. Y también mencionaba que es posible que lo confundamos por el dolor productivo con algunas patologías con algunos síntomas como migraña, infarto de miocardio, pleuritis, dependiendo de la zona donde pues va a salir el herpes, podemos confundirlo con estas patologías. Igual, la manera en que vamos a identificarlo de estas va a ser por el dolor que va a ser urente, igual porque pues estas lesiones se van a umbilicar, es la forma en que podemos diferenciarlas de estas. Sí, las vesículas arracimadas, pero no sé si les tocó a ustedes en clínica o de otro grupo, pero acabamos de ver un paciente que me pidieron interconsulta de cardio, estaba hospitalizado, y lo hospitalizaron pensaron en una angina de pecho, un infarto, etc. El paciente llegó a urgencia porque tenía muchísimo dolor, lo hospitalizan fin de semana, le piden sus pruebas, sus enzimas, no sé qué tanto, y piden la interconsulta cardio. El paciente hipertenso, diabético, y lo que tenía, ya luego cuando llega la cardióloga, pues ya le estaban apareciendo las lesiones del herpes zóster, ¿no? Entonces pues ya dijo, no, pues ya, pues no tiene nada, sí le hicieron su electro y demás, o sea, no tiene nada de algo agudo, ¿verdad? De alguna cardiopatía aguda, y lo que tenía es el herpes zóster. Igual me ha tocado pacientes que las hospitalizan pensando que tiene una litiasis vesicular, entran con dolor muy importante y es tan fuerte el dolor que pues, les hacen el ultrasonido y pues no quita que tengan ahí sus litiasis, ¿no? Y cuando las están preparando para meterla a quirófano, pues empieza a aparecer la lesión del herpes zóster, ya cancelan la cirugía, ¿no? Entonces, esto es bastante frecuente. Y en el tratamiento, a ver, sigue, no sé si sea la última. Me faltaba una dieta. Ok. Me había salteado esta.
Ay, es que... Ahí está, esa es la que ahorita. Y bueno, lo principal, pues vamos a dar antivirales también. Esto mencionaba que debe ser las primeras 72 horas de la aparición de las vesículas, ya que muy probablemente si damos el aciclovir después de 48 horas de que aparezcan las lesiones, pues difícilmente va a tener una respuesta ante ellos. El principal pues, va a ser el aciclovir, como mencionaba, 800 miligramos 5 veces al día por 7 a 10 días. Igual mencionaba el valaciclovir, el fanciclovir, que estos van a ser en el valaciclovir 500 a 100 miligramos 3 veces al día durante 7 a 10 días. El fanciclovir de 250 a 500 miligramos 3 veces al día por 7 días. Y mencionaba la ribavirina y la vidarabina. Y bueno, esto a los pacientes que se los vamos a dar va a ser más comúnmente a los mayores de 50 años, inmunocomprometidos. Y bueno, igual mencionaba para cuando es neuralgia posherpática, pues van a dar lo que es la gabapentina y la pregabalina. Estas a dosis de 300 a 900 miligramos por día. La pregabalina se da de 75 a 50 miligramos por día. Y igual para la neuralgia posherpética mencionaba también a los antidepresivos tricíclicos, que va a ser la nortriptilina, la imitamina o amitriptilina. La nortriptilina pues se da 25 miligramos por noche y se aumenta a 25 miligramos cada 2 días. Bueno, mire, aquí lo importante, no sé si vas a continuar. No, ya es la última, doctora. Okay. Bueno, aquí lo importante es uno, bueno, hacer el diagnóstico entre uno y otro, que eso yo creo que no hay mayor problema. Quizás al inicio, le digo, de un cuadro de herpes simple, a veces cuesta cuando solamente tenemos un grupo de vesículas arracimadas. El dolor puede ser muy similar en uno con otro. Se espera siempre que en el herpes zóster sea más en todo el trayecto de esa rama nerviosa. Hay veces en que puede afectar más de una rama. Bueno, el paciente por ejemplo, tenía en la parte posterior del brazo y tenía desde el pecho anterior hasta el dorso, ¿no? Luego les voy a presentar las fotos. Aquí lo importante, porque a veces a mí lo que me llega ya, cuando me llegan los pacientes, o sea, si llega a la urgencia, pues deberían en la urgencia poder manejar un herpes zóster. Si ya llega el paciente a veces hasta los pacientes ya llegan con el diagnóstico hecho, porque pues es una patología que es relativamente frecuente. Oiga, yo creo que traigo un herpes, tengo mucho dolor, etcétera. Entonces hay veces que ni le dan el tratamiento a las dosis adecuadas, o sea, parece que le tuvieran un poquito de temor a lo que es los antivirales, cuando eso es un medicamento que es bastante noble. Y entonces le dan 200 miligramos cada 8 horas. No, pues en el herpes zóster eso va a ser muy poquito, va a seguir su evolución natural. Vean las dosis que tenemos que manejar aquí, 800 miligramos 5 veces al día. Si no queremos manejar tantas dosis, pues manejamos, si tenemos a la mano, pues el valaciclovir. Lo importante es que sea al inicio el tratamiento, porque a veces ni piden la interconsulta derma, ni se atreven a dar el tratamiento desde el inicio completo. Entonces cuando me llegan a mí, pues a veces ya llegan es con la neuralgia posherpética, que o sea, se ha discutido mucho si los antivirales tienen que ver con la prevención de esto, pero sí, la conclusión es que sí, al acortar la evolución de la enfermedad, disminuye el problema de la neuralgia. Y la neuralgia puede ser algo bastante duradero. O sea, hay acuérdense, una algia zosteriana, que ese es cuando se tienen las lesiones activas, ¿sí? Ese es un dolor agudo, que ahí manejamos el tramadol con paracetamol, sí, o sea, la oxicodona, o sea, para el algia aguda. Y la neuralgia posherpética, esa incluso baja el dolor y después de que se secan y todas las lesiones empieza la neuralgia posherpética. Si no le explicamos bien al paciente, el paciente lo primero que siente es que uno, que necesita seguir tomando el antiviral porque le sigue la enfermedad, que no se le ha quitado,
que el herpes lo tiene por dentro, que ahí tiene el dolor. O sea, entonces hay que aclararle bien al paciente cuál es la evolución natural de la enfermedad, ¿sí? Porque la neuralgia posherpética se presenta casi en el 75-80% de los pacientes, y entre más grande está el paciente y más enfermedades de diabetes, hipertensión, lo que sea que tenga de comorbilidad, más es frecuente esta complicación. ¿En dónde se presenta menos? En los niños, en los pacientes jóvenes, etc. Y para esto yo realmente prefiero la pregabalina de 75 miligramos. Generalmente se maneja 75 miligramos, y a veces hasta por varios meses, ¿no? A veces hasta se pide incluso interconsulta, en algunos casos muy severos, con clínica del dolor, para manejar otro tipo de medicamentos ya controlados por ellos, pero son los más raros. Sí. Y pues ya sería todo. Este es mi cuadro y mi bibliografía. Bueno, gracias, doctora. Bueno, yo creo que nos da tiempo de ver escabiasis. Escabiasis sí es una enfermedad tan común en nuestro medio, que bueno, que por eso en la historia clínica yo siempre que les comento que los pacientes que acudan por prurito, siempre hagan las preguntas clave de a qué hora es el prurito y si hay algún otro familiar en la familia afectado. Muchísimo, pero muy frecuente, ¿eh? Y es un padecimiento que cada vez va cobrando más, va cortando sus tiempos en los que iba desapareciendo por unos meses y aparecía como epidemia, ¿no? Aquí todo el tiempo yo llevo la verdad 30 años en Chiapas y podemos encontrar unos meses más, unos meses menos, pero siempre hay escabiasis, siempre, ¿ok? Entonces, para que eso lo tengan en cuenta siempre, ¿no? A ver, entonces seguimos con escabiosis. Ok, buenos días compañeros. El siguiente tema es escabiosis. Siguiente, por favor. Como decía la doctora, pues es una enfermedad común en nuestro medio. La escabiosis va a ser en sí una infestación sobre la piel. ¿Qué va a provocar esta infestación? Un ácaro llamado Sarcoptes scabiei. La escabiosis va a causar lo que son lesiones muy pruriginosas con pápulas eritematosas en surcos y en los espacios, sobre todo en las zonas interdigitales, muñecas, cintura y genitales. El diagnóstico se realiza sobre la base de la expresión física y los raspados. Estas son generalidades de lo que es este padecimiento. Bueno, yo de entrada ahí les decía, el diagnóstico es clínico, o sea, con la clínica del interrogatorio le digo que es muy claro, y la exploración física. Los raspados, pues eso la verdad no se utiliza como forma rutinaria para el diagnóstico. O sea, no necesitan, si estamos hablando de que están en una consulta general, pues no, ni yo en la especialidad realmente no se hacen raspados. Con todo lo demás que presenta la enfermedad, con un buen interrogatorio y exploración física, con eso es suficiente. Siguiente, por favor. Bueno, este ácaro es un parásito humano que vive en túneles y va a excavar sobre todo en la parte del estrato córneo de la piel. Se va a transmitir fácilmente de una persona a otra, sobre todo por contacto físico y al mantener también algún tipo de relaciones sexuales.
nos indica que el factor de riesgo más importante son las situaciones de hacinamiento. Por ejemplo, en los colegios, en las zonas de los colegios, refugios, barracas militares, en algunos hogares. No va a existir una asociación clara con lo que es una higiene deficiente. Así la persona que no tenga una buena higiene o la persona que tenga una buena, una excelente higiene, una mala higiene, no va a ser relevante que padezca esto. La persona que tenga una higiene excelente también va a poder padecer escabiosis. Puede afectar también a cualquier persona de cualquier raza, edad o grado de higiene personal. Eso no va a tener relevancia. Cualquier persona, de los niños hasta las personas adultas, pueden padecer escabiosis. Y todo nos dice también que el ácaro, atraído por el calor y el olor, va a hacer un túnel en la capa de la piel, va a depositar sus huevos y va a segregar sustancias. Estas sustancias que va a segregar van a causar lo que son las reacciones alérgicas, que van a ser va a ser la sintomatología que el paciente nos va a presentar. Este proceso puede durar unas semanas y como consecuencia el paciente va a desarrollar dicha reacción alérgica. Y así, consecuentemente, el prurito, con predominio sobre todo en la noche, que puede mantenerle despierto toda la noche, o sea, no le va a permitir conciliar bien el sueño debido a las molestias de ese prurito. Va a poder pasar hasta lo que es un mes antes de que el paciente empiece a notar el prurito. Ya puede estar infectada la piel antes de que el prurito se manifieste, aunque como pues le mencionaba, aunque tenga una buena higiene y el paciente se baña con frecuencia. Bueno, miren, aquí hay varios conceptos que son importantes. El ácaro, el Staphylococcus aureus, variedad hominis, es un parásito humano. Le menciono esto que tiene mucha relevancia, porque si ustedes preguntan, bueno, es lo que comúnmente se conoce como sarna. Yo hice servicio, estudié en la UNAM, pero hice servicio social aquí en Chiapas, en un pueblito por aquí, por Villacorso. Y ahí le decían felicidad por el prurito tan intenso, ¿no? Como se conoce que el prurito en cierta forma da cierta satisfacción. Le dicen felicidad a esta enfermedad, pero siempre, en cuanto ustedes le dicen a una persona tiene sarna o tiene escabiasis, o hay que decirle cuál es el término común para que a veces el paciente entienda, lo primero que dicen es el agua, doctora, el agua viene bien sucia, se viera, ¿no? O ya le dije a mi esposo que no quiero perrito ni gato. No tiene nada que ver. Ni los perros, ni los gatos, ni el agua. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esta variedad es humana solamente. Vamos a ver en las formas clínicas que sí hay una escabiasis de los animales, pero realmente no es esta que persiste. ¿Ok? Entonces este es el primer concepto que le debe quedar bastante claro. En los factores de riesgo, pues sí, hacinamiento, también en los hospitales, frecuentísimo. Muy común que un paciente, y ustedes le van a preguntar por esto que mencionaba Luis Donaldo, que puede tardar hasta un mes, hasta mes y medio incluso para que empiece realmente con los síntomas. A veces hay que preguntar a los pacientes, por ejemplo, los que les hacen hemodiálisis o diálisis peritoneal ambulatoria, o los que si no estuvo hospitalizado, a veces mes y medio, 2 meses antes de que le empezaran los síntomas, ¿sí? O una cirugía, o sea, por eso le digo, la historia clínica siempre lo va a ir. Obviamente la actividad del paciente, si es un maestro o es alguien que viaja, etcétera, ¿no? Son factores de riesgo, ¿ok? Ok,
Sí, siguiente, por favor. Ok, siguiente, por favor. Bueno, es que aquí hay algo, espérame, no le pases todavía. Aquí hay algo, dice aquí, por razones que se desconocen, la escabiasis costrosa es más frecuente entre pacientes inmunodeprimidos. No, sí se conoce. O sea, sí se conoce por qué es más frecuente en esos pacientes. ¿Sí? O sea, yo pensé que lo ibas a mencionar. O sea, de hecho, en pacientes que tú ya lo referiste, que realmente los síntomas que refieren los pacientes, que es el prurito, de predominio nocturno, porque se dice que más en la noche cuando las hembras se mueven así como se ve aquí en el túnel para dejar los huevecillos, ¿sí? Toda la presencia de estos ácaros despiertan precisamente hay una reacción de hipersensibilidad, digamos no tanto como alergia así específica, pero sí hipersensibilidad. Y entonces ahí se activan linfocitos y todo, y eso es lo que hace que empiece con las características del prurito. Vamos a ver cuando veamos la escabiasis costrosa qué es lo que sucede. Pero esa reacción de hipersensibilidad sí en cierta forma, aunque no puede erradicar la enfermedad, pero sí detiene, sí va deteniendo un poquito, limitando a estos ácaros que se van reproduciendo. Ok. Siguiente. Ok. Bueno, vamos a tener que el síntoma principal de la sarna va a ser el intenso prurito, que clásicamente, pues como les mencionaba, se va a operar sobre todo en la noche. Y este intenso prurito, vamos a tener lo que es la escabiosis clásica, que nos dice que al inicio va a aparecer pápulas eritematosas en los espacios interdigitales, sobre todo en las superficies de flexión, como también en la muñeca y lo que es el codo, en pliegues axilares y alrededor de lo que es la cintura o al inferior de los glúteos. Dichas pápulas pueden afectar a cualquier otra parte del cuerpo, incluidas las mamas y el pene. También nos dice que los túneles surcos, sobre todo en las muñecas, manos o pies, van a ser signos patognomónicos de la sarna y se van a manifestar como líneas finas onduladas y ligeramente descamadas de varios milímetros a aproximadamente 1 centímetro de longitud. Este tipo de escabiasis, que es la clásica, la persona afectada por lo general solo tiene un número de 10 a lo que son 12 ácaros, a diferencia de otro tipo de escabiasis que vamos a ver más adelante que tienen un mayor número de ácaros. Bueno, entre aproximadamente de 2 a 8 semanas, como les mencionaba, después de la exposición de lo que es este ácaro, se van a manifestar los surcos y va a aparecer pues este picor intenso, sobre todo en la noche, pues como mencionaba la doctora, porque ese tiempo es donde van a estar en mayor movimiento estos ácaros. Bueno, eso como con una consecuencia de lo que es el rascado, cuando las personas comienzan a rascarse debido al prurito y al picor intenso, los surcos van también a poder sobreinfectarse y puede aparecer un sarpullido eczematoso o lesiones papulares en la piel que hay entre los dedos, en el ladito de la muñeca y en lo que es el límite de los ojos. Los diseños del lado izquierdo se comenta que pueden aparecer infecciones sobre estas lesiones. Siguiente. Finalmente, o sea, ahí viene bien, o sea, ¿por qué solamente en las escabiasis clásicas hay de 10 a 12 ácaros? ¿Cuántos
ácaros, o sea, ahí en cada huevecillo de la que pone la hembra. No sé, muchos. Pues como que muchos, o sea, La biografía nos hablaba alrededor de 50 huevecillos. exactamente. Entonces, por eso les decía que en esa diapositiva, yo no sé qué bibliografía buscaste, desconozco, pero está, o de dónde sacaste eso que no se conoce por qué en las cavidades en Noruega, y me imaginé que me ibas a mencionar eso, y aquí te estás contradiciendo. O sea, en la cavidad clásica, la persona afectada por lo general solamente tiene de 10 a 12 ácaros, porque esa respuesta inmunológica y de hipersensibilidad, o sea, detiene un poco la evolución y sí acaba con la mayoría de los ácaros, pero no puede acabar realmente con que la hembra siga con los huevecillos, y por eso se sigue reproduciendo, ¿sí? Entonces solamente hay de 10 a 12 ácaros, no los 40, 50 que hay en cada huevecillo que pone la hembra, ¿sí? Ahora, sigue en tu diapositiva, ¿sí? Y ahí precisamente, ahí pones lo que te dije, o sea, porque en las cavidades en Noruega pasa exactamente lo contrario, y porque precisamente es en inmunodeprimidos. ¿Por qué? Porque como no hay una respuesta inmunológica, porque están inmunodeprimidos, entonces ahí sí los ácaros se reproducen, pero sin ningún control, no hay quien los detenga. Entonces por eso ahí sí ustedes levantan una costrita y encuentran chorrocientos mil de ácaros, lo que no sucede en las cariasis clásicas, que por eso les decía, no se hacen los raspados como parte de un diagnóstico, porque es muy difícil encontrar un ácaro con todas las lesiones que tiene el paciente, ¿no? ¿Okay? No sé qué bibliografía usaste, pero sí que... Bueno, en lo que son los niños lactantes, las zonas que van a aparecer más afectadas serían las palmas, las plantas, cuero cabelludo y sobre todo lo que son los pliegues retroauriculares. En los ancianos, las personas mayores, pues la escabiosis va a cursar con prurito y hallazgos cutáneos sutiles, lo que va a dificultar el diagnóstico. Y pues en los pacientes inmunodeprimidos va a existir una descamación, sobre todo en lo que son las palmas y plantas. Y la sarna pues noruega, esta pues como lo mencionaba la doctora, va a ser debido a una respuesta inmunitaria inadecuada por parte del huésped, las personas, lo que va a permitir una proliferación de los ácaros hasta alcanzar incluso un número grande, hasta millones de ácaros. Y va a aparecer estos en esta escabiosis noruega aparecen, son como parches descamativos en las manos, piel y cuero cabelludo que pueden diseminarse. Entonces ahí vemos en la imagen como son como parches parecidos así a la sarna que tienen los perros, sobre todo se asimila porque sí aparece como una capa doble. Pues también podemos mencionar que la sarna, no va a causar fiebre, a menos pues como les mencioné hace ratito que existe una infección bacteriana sobreañadida. En esta sarna pues costrosa, las lesiones cutáneas nos indican que va a aparecer así más tipo como psoriasiforme. En estas costras pues se ocultan miles de ácaros vivos y sus huevos, y debido a esto se va a dificultar el tratamiento porque como el tratamiento es casi tópico en pomadas y cremas,
debido al grosor de esta capa de piel, no pueden penetrar fácilmente. Este tipo de sarna, la sarna noruega, sobre todo va a poder manifestarse. Permítame un poquito, vamos al gas. Bueno, miren, yo creo que tienen ustedes la gran ventaja de esta generación, o de hace muchos años, es que tienen todo lo digital, no les es costoso. O sea, en lactantes, o sea, una sola foto y de verdad, se los he dicho, o sea, ¿qué les cuesta? ¿Cuánto les cuesta económicamente? Solamente es un poquito de esfuerzo. Buscar fotos, buscar casos. O sea, ni siquiera he mencionado lo de la línea de hebra. Le digo que realmente le da una bibliografía muy sencilla. En el Amado Saúl tiene, por Dios, hasta con esquemitas donde predomina, para que se les quede aquí la imagen de dónde predomina la dermatosis. Y tú vienes en una sola diapositiva presentas del lactante, de esto y del otro. Pero bueno, ok, sí, espero que ya haya pasado de eso. Pues como les decía, este tipo de la sarna noruega se manifiesta sobre todo en lo que son personas ancianas y pacientes pues inmunodeprimidos. Siguiente, por favor. También tenemos a lo que es la escabiosis nodular. Esta va a ser más frecuente pues en los lactantes, en los niños, y puede deberse a lo que es una hipersensibilidad de estos organismos retenidos. Va a presentar nódulos. Este se presenta en forma de nódulos eritematosos de 5 a 6 milímetros y va a afectar sobre todo en las zonas, en las partes de la ingle, genitales, pliegues axilares y lo que son los glúteos. Estos nódulos pues van a tener reacciones de hipersensibilidad y van a persistir durante lo que son meses después de la erradicación de los ácaros. Pueden continuar todavía estas reacciones de hipersensibilidad, aún así pues ya se haya aplicado un tratamiento para la erradicación de estos ácaros. Siguiente. Bueno, para realizar un diagnóstico de la sarna, pues sobre todo va a ser clínico, va a ser mediante la evaluación clínica. Para el diagnóstico pues debemos de tener hallazgos físicos, de tener una buena interrogación al paciente y pues observar los síntomas que el paciente va a presentar, sobre todo la presencia de surcos, el prurito pues que no guarda proporción con los signos físicos, y también la presencia de que son síntomas similares con contactos convenientes del paciente. Bueno, se va a confirmar, aunque pues como menciona la doctora, ya casi no es, pues no muy se usa, mediante lo que son los raspados. Pues los raspados pues son un examen microscópico del material, pues el raspado de que se va a obtener mediante los surcos, y con frecuencia no se va a encontrar el ácaro, pero aunque esto no pase, pues no se va a excluir lo que es la sarna. El raspado se va a obtener colocando pues glicerol, y se va a obtener pues con un material se va a obtener el raspado sobre la zona lesionada. Se va a colocar el material pues con el bisturí, uno portaobjetos, y se va a cubrir con un cubreobjetos, y luego pues
se va a observar microscópicamente. Siguiente, por favor. Bueno, pues, para el tratamiento, pues nos dice que el tratamiento primario va a ser con escabicidas tópicos o si no funcionan, pues los tópicos ya se van a aplicar orales. Como primera elección, la permetrina va a ser el fármaco que se va a utilizar. En los niños mayores y adultos debe aplicarse permetrina desde el cuello hacia abajo y aplicarlo en todo el cuerpo, sobre todo en las zonas pues, que esté las lesiones, y luego de 8 a 14 horas. A menudo pues, se va a preferir la permetrina porque el lindano puede ser neurotóxico. Y va a ser necesario que se repita este tratamiento a los 7 días. Esta permetrina pues, se va a aplicar en lo que es la piel seca. Y se va a recomendar una segunda aplicación en este lapso de día. Todos los pliegues del cuerpo, entre los dedos y las manos de los pies, las axilas y los genitales, es donde se va a predominar la aplicación de la permetrina. Pues el único efecto de lo que es esta aplicación de la permetrina, nos han reportado que es una sensación de ardor, picazón leve, pero eso es temporal. Al aplicar esta permetrina, las lesiones van a sanar en un plazo de 4 semanas a partir de que se empieza este tratamiento. En los lactantes, niños pequeños, debe aplicarse pues, sobre todo en la cabeza y el cuello. Vamos a evitar y a cuidar mucho sobre las zonas periorbital y peribucal, debido a que no pueden ingestarse y para que no tengan la ingesta de esta crema. Se debe también prestar especial atención a las áreas intertriginosas, uñas de las manos, en los pies y en el ombligo. Como pues los niños son algo inquietos, pues se recomienda también el uso de manoplas para que no se lleven la crema pues, a la boca o a los ojos. Igual no se va a recomendar lo que es el lindano porque puede tener neurotoxicidad. El precipitado también de azufre es recomendado al 6 o 10% en presentación de vaselina. Se puede aplicar cada 24 horas durante 3 días consecutivos. Precipitado de azufre nos indica que es eficaz y seguro. Y pues también sí puede utilizarse en lactantes menores de 2 meses de edad, pero igual hay que cuidar con manoplas para que no tenga contacto con los ojos o con la boca. La ivermectina también está indicada, sobre todo en pacientes que no van a responder al tratamiento tópico. Nos indica que es un tratamiento de segunda línea después de lo que son las permetrinas, para su uso en brotes epidémicos y en pacientes inmunocomprometidos. Esta en dosis de lo que son 200 microgramos sobre kilogramos por vía oral y con una repetición de lo que son en 7 a 10 días. Sí. El prurito lo vamos a poder tratar con pomadas, con corticoides o antihistamínicos orales. Por ejemplo, nos indica también que la hidroxicina en 25 miligramos por vía oral
4 veces al día, sería la dosis. Debe considerarse la presencia de infecciones secundarias en pacientes con lesiones, sobre todo que tengan un exudativo, destrozas, amarillento. Y pues también aquí debemos tratarlas con antibióticos sistémicos o tópicos. Los síntomas y las lesiones pueden demorar de un tiempo de hasta 3 semanas en resolverse, a pesar de que la eliminación de los ácaros ya se ha erradicado. Esto pues hace que sea difícil reconocer el fracaso del tratamiento debido a resistencia o también a una mala penetración y aplicación incompleta de la terapia, reflexión o a la sarna nodular. Podemos pues, realizar rastros cutáneos si se detecta que la esclerosis ha sido persistente, para pues volver a confirmar de que sí sea este padecimiento que tenga el paciente. Y sería todo. No, pues no. A ver, miren, les puse una bibliografía de base. Ustedes pueden buscar en otros artículos si quieren, pero de base van a seguir el Arenas y el Amado Saúl, por favor. Si ustedes buscan algún otro artículo, está bien. A ver, dime cuál es la escabiasis de los transmitida por los animales. ¿Cuál es la escabiasis de los limpios? O sea, eso quiere decir que ni siquiera te tomaste la molestia de leer el Arenas y el Amado Saúl. Oiga, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? Estos son los padecimientos que son más frecuentes en nuestro medio. Tienen una bibliografía de base. ¿Para qué buscas el manual MCD? Si no es de medicina de la que haces aquí en México, ¿dónde vas a vivir tú? ¿Y cuál es la base del tratamiento para que tú puedas en una familia erradicar la enfermedad? No sé quién levantó la mano. A ver, Neisel. Bueno, doctora, por lo que yo entendí, la esclerosis de los limpios era la variante clásica, cuando la persona pues no recibe una buena higiene, entonces por eso se encuentran aproximadamente 5 o menos lesiones. O sea, es que es muy difícil hacer el diagnóstico. ¿Sí? ¿Y qué tal? ¿Por qué? Uh-huh. Y pues también se podría confundir con la variante de incógnito, porque en estos los pacientes no son tan higiénicos, pero el tratamiento tópico con corticosteroides de igual manera lo disfraza y hace pues que las lesiones no sean tan evidentes más que el purito, y por eso dificulta el diagnóstico. Y la de los animales, pues la variante Ominis en los animales la más frecuente es la canis. Gracias. Mire, ¿qué es lo que vamos a tener? En la de los limpios, efectivamente, no vamos a encontrar muchas lesiones, y aparte el tipo de lesiones que presentan pueden ser escasas y pueden tener dermografismo, o sea, estas ronchas lineales. Entonces, cuando ustedes encuentran un paciente que diga y le manden, a veces lo catalogan como urticaria, porque pues presentan dermografismo, ¿sí? Pero ustedes, generalmente las ronchas en la urticaria, cuando desaparecen, no dejan ninguna huella.
Pero si ustedes empiezan a encontrar esos puntos, esas características clásicas, donde vamos a ver la dermatosis, hay que buscarlas. Y la de los animales, aquí les decía, por eso al principio es muy importante que la escabiasis en general es variedad hominis, que no tienen nada que ver los animales. Pero efectivamente, sí les creo que si cargan ahorita con esto de los rescatistas de animales, cargan y se pegan a un paciente, a un perrito que tenga ácaros, se les puede, les puede aparecer algunas lesiones, pero estas en 3 o 4 días se van a autolimitar, porque el ácaro de los animales no sobrevive a la temperatura del humano. Entonces se va y se quita. O sea, el paciente casi ni se da cuenta. ¿Okay? Por eso a los animales no hay que echarles la culpa ni al agua. Luego, lo que es más importante en el tratamiento, ¿qué creen que puede hacer? A ver, Christopher. La limpieza de todos los objetos con los que estuvo en contacto el paciente y todos sus familiares. Uh-huh. ¿Y qué más? Desinfección. Y otra cosa que no me quedó muy clara es el esquema del tratamiento en sí. O sea, si primero se da el medicamento tópico, la permectrina, y después la ivermectina, porque creo que ya se han reportado casos de resistencia. Entonces, eso no me quedó muy claro. Ok. Bueno, lo principal, primero del tratamiento, ¿sí?, es que debe ser familiar. Cuando ustedes detectan un paciente y están seguros que ese paciente tiene escabiasis y vive, no sé, 3, 4, 5 personas con las que quieran, ahí lo están diciendo, él tiene la enfermedad activa. ¿Cuánto tiempo va a tardar en que empiece algún otro familiar con las manifestaciones? Hasta de mes y medio a 2 meses. Y entonces, ¿qué van a ir tratando a cada uno de los familiares conforme les aparezca la enfermedad? No, pues no van a acabar nunca, porque cuando el tratamiento no evita que se vuelvan a infectar. Cuando ya trataron uno y al mes y medio empieza el otro, pues se lo regresa nuevamente, ¿sí? Entonces, de lo más importante del tratamiento es que debe ser familiar, y esto hay que explicárselo a los pacientes, aun cuando los demás no tengan ningún síntoma, porque van a empezar después, siempre empieza uno. En nuestro medio es muy frecuente, yo me imagino que ahorita con la sana distancia y todo sea menos, puede ser que sea menos, aunque sí hemos visto, muchas veces empiezan los niños, porque ¿qué hábitos hay en las familias mexicanas? Más aquí en las chiapanecas. Que los niños duermen con sus papás. Que los niños duermen con sus papás, y acá aparte, si llega alguien a conocer al bebé o conocer, o así, a conocer al bebé, pues todo el mundo lo tiene que cargar, ¿no? Hasta los papás los dan para que lo carguen, para que no le echen ojo, ¿o no? ¿Sí? Entonces, con eso, a veces, muchas veces empiezan los niños precisamente por eso. ¿Por qué? Porque es muy frecuente que suceda esto. Entonces, aquí lo más importante es eso, el tratamiento familiar. Ahora, ¿con qué se muere el ácaro? ¿Y con qué van a limpiar? Pues, ¿con qué van a limpiar la cama? ¿Dónde vive el ácaro? ¿Cuánto tiempo puede vivir fuera del humano el ácaro? Creo que hasta 30 horas. Sí, no, hasta más, 4 o 5 días puede vivir, ¿sí? Pero en general, ¿con qué se muere? ¿Por qué aparece en ciertas áreas, ciertas temporadas del año específicamente? Que les digo que se va adaptando al medio y se va adaptando al cambio climático, porque cada vez esos meses en los que era más frecuente, pues se han ido extendiendo más. No era con el sol, doctora, porque el tratamiento menciona que lo tienes que lavar durante una hora y después lo tienes que dejar al sol un buen de tiempo. Exactamente, entonces el ácaro, entonces la escabiasis va a predominar, uno, en la temporada de frío o más fresca, ¿sí? Entonces generalmente nosotros, ahorita en esta fecha, se supone que ya empezamos a ver más escabiasis hasta por ahí de marzo, abril, que le digo, se va adaptando, y porque bueno, aquí en Chiapas hay de todos los climas todo el tiempo, pero más o menos hasta esa fecha es lo más común.
Entonces sí se muere con el calor. Por eso se dice que hay que cambiar diario las sábanas de cama, hay que planchar, hay que lavarlas efectivamente, asolearlas y plancharlas, sobre todo en las costuras. De los colchones se dice hay que sacarlos a solear, ¿sí? 1, 2, 3 horas. Si hay algún paciente, oiga, pero es que yo vivo en un departamento y para sacar a solear el colchón está en chino, pásenle la plancha caliente. Ya no se utiliza estar como que, porque antes se ponía, a ustedes le decían hay que ponerle algo al colchón y le ponían DDT y luego terminaba toda la familia intoxicada de lo que quedaba en los colchones. Entonces ya no se les recomienda eso, sino que lo planchen, que planchen el colchón, sobre todo en las costuras, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué podemos encontrar en una familia? Podemos encontrar viejitos, podemos encontrar bebés recién nacidos, podemos encontrar ancianos o personas que tengan alguna enfermedad neurológica, Parkinson, que sufra crisis convulsivas, etcétera. Entonces, aparte de que es bueno preguntar eso, o sea, si hay niños chiquitos, etcétera, yo en general, yo les doy a los que se les pueda dar la ivermectina, ¿sí? Y le doy las fórmulas que vienen en su libro, que es la vaselina azufrada, esa que viene ahí, o la manteca benzoada. ¿Por qué? ¿Cuál es la ventaja? Porque esos medicamentos se pueden utilizar en embarazadas, en recién nacidos, en pacientes que tengan algún otro padecimiento. O sea, no hay ningún problema para usarlos. Sí, por eso prefiero ese tipo de medicamento, porque si no tendrían ustedes que, bueno, a este le pone esto, a este le hace lo otro. Entonces, como un tratamiento muy general, lo podemos utilizar, ¿no? Entonces, y aparte es mucho más económico alguna de las fórmulas con vaselina azufrada o la manteca benzoada que darle los tubitos de permetrina para cada familia, pues es un poquito, bastante más caro, ¿no? ¿Okay? Entonces, aparte que es mucho más irritante lo que mencionaba, pero a un bebé le pones eso una noche, el paciente ya no lo quiere usar. Y la manteca benzoada, la vaselina azufrada, se puede utilizar una dosis única. Yo lo que utilizo es una noche única y solamente se tiene un rato el medicamento. Se aplica, se frota durante 20 minutos, y efectivamente se pone hasta por debajo de las uñas, ¿sí? Se deja 30 minutos y luego se enjuaga con un baño y lo va a repetir cuando mucho el que tenga síntomas a la semana. Y los otros el que no tenga síntomas, con una aplicación única es suficiente y que sigan los cuidados generales. Entonces, yo realmente le digo, ese medicamento, la permetrina como tratamiento de elección, pues no, en nuestro medio ni por lo económico, ni por lo que se pueda aplicar así a grandes familias con todas las variantes, mejor irse a un tratamiento mucho más seguro, ¿okay? Y la escabiasis nodular, ¿cuál es el tratamiento de la escabiasis nodular, Luis Donaldo? Es que su señal falla mucho. Bueno, la escabiasis nodular, ¿sí? Precisamente son lesiones que van quedando por hipersensibilidad, entonces ya ahí no vamos, y ahí lo mencionó, de que persiste, aunque ya se haya terminado el tratamiento. Entonces en esos pacientes, donde se presenta, sobre todo a veces en el escroto, ahí en las axilas, en los pechos, en escroto y en axilas sobre todo lo más común, y ahí sí el tratamiento de la escabiasis nodular es con esteroides tópicos, porque es por hipersensibilidad, ¿sí? ¿Qué otra cosa tienen duda? ¿Qué otra cosa faltó? Bueno, faltaron muchas cosas porque ni siquiera nos presentó fotos ni la topografía realmente habitual como tal de la escabiasis, porque eso ¿qué pasa con un paciente? En los bebés, ¿qué es lo que sucede? Un bebé, ¿cómo le va a llegar? ¿Le va a decir que tiene prurito?
No, ¿verdad? El bebé no. Muchas veces el bebé le llega o se lo llevan los familiares porque no puede dormir. Es que fíjense que en el día se la pasa, pero miren, en la noche no puede dormir. Entonces, con eso es suficiente para que ustedes vengan, revisen al paciente, donde van a encontrar la sintomatología de la caviasis de los lactantes, igual en la topografía habitual, axilas, el signo del cielo estrellado a nivel periumbilical, eso es súper frecuente, en los glúteos, en la zona interdigital, en las muñecas, etcétera. Y ustedes ven a ese bebé que van a revisar entonces también palmas y plantas, porque en los bebés puede aparecer también en esas zonas. Cuando ustedes vean así y algo es sospechoso, pregúntenle a los papás quién más tiene comezón en la casa. Es algo, por eso les decía al principio, es tan frecuente que cualquier persona que le llegue con prurito, ustedes tienen que preguntar si hay otra persona en la casa y si a qué hora es el prurito, que es de predominio nocturno, ¿sí? Entonces, incluso a veces los papás, no, yo no tengo nada. A ver, yo sí les pido, enséñeme su abdomen, enséñeme sus muñecas. Y ahí voy viendo, bueno, ahí tiene usted también, a ver las pompas, etcétera, en esa zona de la cadera, porque ella es muy frecuente. Y encontramos así. Lo que pasa es que a veces pues no es la misma intensidad, eso varía pues en cada persona, pero los niños pues sí son muy sintomáticos y ellos pues están llore toda la noche, y el adulto a veces medio le da comezoncito, etcétera, y ahí se lo aguanta, ¿no? Entonces, y los diagnósticos diferenciales, pues tampoco los puso de individual. No, nada, o sea, yo no sé de qué sirve que me preocupe tanto por darle con mucho tiempo de anticipación. Y los temas de la segunda unidad ya los deben tener repartidos y ya deben saber a quién, cada uno que les va a tocar, para que lo preparen. Digo, tienen una bibliografía tan sencilla, por favor. Bueno, ahí lo repasan ustedes, repasen el amado Saúl Pina, está bien bonito, muy sencillito, con unos esquemas muy padres. En el arena también viene cada uno de los tipos de escabiasis, aunque les va a servir, júrenlo que les va a servir. En el servicio social se van a acordar, porque aquí hay en muchas ocasiones que nosotros vemos y los familiares llegan y nos dicen, hay comunidades enteras con escabiasis, de tan frecuentes que es. Y si no, pregúntense ustedes en su familia, en su casa, cómo le llaman. Bueno, entonces nos vemos el lunes y ya nos vamos poniendo de acuerdo con Fátima. Y por favor, que vayas a poner larva migrans en los diagnósticos diferenciales. Ahí viene en su libro otro tipo de larvas. Hagan una tablita, menciónenla, pongan una foto, porque aquí tenemos prácticamente de casi todas esas larvas, las hay aquí en Chiapas. La más frecuente es la larva migra, pero también hay de las demás. Entonces, para que tengan un poquito de mayor conocimiento de eso. ¿Sí? Por favor. ¿Sale? Bueno, sí, nos vemos el lunes. La clínica sí se las debo porque les digo que me voy a hacer unos estudios y eso. Y ahorita ya me duele mi garganta. ¿Ok? Yo luego les voy a ver si les armo algunos casos clínicos y se los mando a ver cómo lo hacemos. ¿Ok? Bueno, si te quieres. Que te mejore. Sí, Gracias, doctora. Gracias. Nos vemos el lunes, doctora. Gracias.